Hola, mi nombre es Norberto Barreto y voy a hablarles sobre mi libro La amenaza colonial, el imperialismo norteamericano en las Filipinas de 1900 a 1934. Para entender la génesis de este libro, la razón de ser de este libro, tengo que hacer un poco de historia. Este es un libro que comienza en 1898. Ese año es un año sumamente importante en la historia de varios países, entre ellos Estados Unidos, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y España. ¿Por qué? Porque ese año hubo una guerra, la famosa guerra hispano-cubano-norteamericana, o si quieren, hispano-cubano-filipino-norteamericana. Es una guerra que dura apenas 3 meses. Es una guerra que va a ser una victoria extremadamente fácil para los Estados Unidos. Es una guerra en que España, decadente y con serios problemas políticos, económicos y sociales, no puede hacerle frente a la potencia emergente de los Estados Unidos y es derrotada básicamente en todos los frentes que se pelea esta guerra, y como consecuencia de esta guerra, a través de un tratado firmado en París ese mismo año, 1898, Estados Unidos se convierte oficialmente en una potencia mundial. A nivel de la historiografía norteamericana hay un consenso de que la guerra de 1898 es el evento que marca la transformación definitiva de Estados Unidos en una potencia mundial. Pero además de eso es el evento que marca la transformación de Estados Unidos en una potencia imperial en términos generales. Porque Estados Unidos ha sido una potencia imperial desde su comienzo, con su expansión continental, pero es la guerra que marca la expansión, lo que se conoce en la historiografía norteamericana como la expansión extracontinental. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esta guerra, Estados Unidos adquiere posesiones, islas, colonias, territorios, le llaman ellos, en el Pacífico y en el Caribe. En el Pacífico tienen el control de Guam, en el Pacífico también obtienen el control de las Filipinas, en el Caribe obtienen control de Puerto Rico y un control indirecto sobre Cuba a través de la enmienda Platt. Es una guerra sumamente importante para Estados Unidos porque, hoy repito, por primera vez Estados Unidos va a tener bases, colonias desde donde proyectar su poderío a nivel mundial. De todas esas colonias que los norteamericanos adquieren en 1898, la más controversial, la más problemática fue sin lugar a dudas las Filipinas. Por varias razones. Primero, por la lejanía. Las Filipinas no están ubicadas, como Cuba y como Puerto Rico, en la zona de hegemonía política y económica y militar de los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX. Las Filipinas están muy lejos, las Filipinas están a miles de kilómetros al otro lado del Océano Pacífico, están muy lejos de Estados Unidos y demasiado cerca de Japón, por ejemplo, que es la potencia emergente del momento, está cerca de China, está cerca de la Indochina francesa, está cerca de las posesiones holandesas. O sea, el primer problema es un problema geopolítico. Filipinas están muy lejos, conllevan una colonia que en el momento en que se adquieren tienen que ser defendidas, y la defensa de las Filipinas va a ser complicada no solo por la distancia, sino por la cercanía de potencias coloniales, potencias imperiales agresivas, sobre todo especialmente el caso de Japón. Las Filipinas también son un problema porque cuando los norteamericanos llegan a las Filipinas, en las Filipinas ya hay un proceso político que viene dándose desde hace varios años de búsqueda de independencia. Ha habido una rebelión filipina en 1896 que con altos y con bajos ha mantenido una lucha por la independencia de las Filipinas. Cuando los norteamericanos llegan, los filipinos los reciben como libertadores. Los norteamericanos, sobre todo autoridades militares norteamericanas, no corrigen esa visión de libertadores, y se va a dar una especie de malentendido, si queremos usar una palabra, entre filipinos y norteamericanos, porque los filipinos entienden que los norteamericanos han venido a concederles su independencia, y cuando los filipinos se dan cuenta de que los norteamericanos van a sustituir a los españoles y que las Filipinas se van a convertir en una colonia norteamericana, los filipinos se rebelan y se inicia lo que se conoce como la guerra filipino-norteamericana, que es una guerra que va a durar más o menos de 1899, 1904, 1905, dependiendo a quién le pregunte, y que va a costar miles de vidas filipinas,
va a costar millones de dólares a los norteamericanos, le va a costar miles de soldados a los norteamericanos. Es una guerra que le salió más cara a los norteamericanos que la propia guerra con España. Y es una guerra que es desafortunadamente olvidada, tanto en la historiografía norteamericana, en la guerra básicamente no se menciona, muy pocos libros de texto la mencionan, muy poco análisis, la política norteamericana la toman en cuenta, cuando es una guerra sumamente importante porque se podría considerar la primera guerra de liberación nacional del siglo XX. Ahora, en tercer lugar, las Filipinas son un problema para Estados Unidos porque las Filipinas, contrario a Puerto Rico, por ejemplo, o contrario a Cuba, son culturalmente muy heterogéneas. Para empezar, hay un problema geográfico. Las Filipinas es un archipiélago. Es un archipiélago compuesto por miles de islas. Miles de islas que van de islas grandes como Mindanao y Luzón hasta islas pequeñísimas, medianas como Samar, o islas aún que son básicamente pedazos son islotes, bancos de arena. Pero no solo geográficamente es complicado, humanamente era muy complicado. Las Filipinas, de todas las posesiones que los norteamericanos adquieren en 1898, la que más población tiene. Las Filipinas tienen casi 7 millones de habitantes, pero no solo tienen 7 millones de habitantes, tienen una población muy complicada. Es una población en donde hay cristianos, que son la mayoría, sobre todo en las Islas Grandes al norte, pero al sur, sobre todo en Mindanao, hay una fuerte presencia musulmana, hay una comunidad musulmana muy fuerte, y además hay en las Islas Grandes zonas selváticas en donde viven pueblos catalogados por los norteamericanos como salvajes, con prácticas animísticas, cazadores de cabeza. Así que culturalmente es sumamente importante, muy sumamente complicada. Además, las relaciones entre estos grupos dentro de las propias Filipinas pues van a ser bastante complicadas. Además, las Filipinas, los norteamericanos no tienen, como en el caso de Puerto Rico y Cuba, un trasfondo histórico. No hay una relación clara entre las Filipinas y Estados Unidos, ni histórico, ni político, ni sobre todo económico. Los Estados Unidos, las Filipinas son tierra incógnita para los norteamericanos. Para que tengan una idea, una de las anécdotas que yo encontré durante mi investigación, que me parece bastante clara, es que la guerra hispano-cubana norteamericana, a pesar de que Cuba es la principal causa de la guerra, curiosamente la primera y tal vez más importante batalla de toda la guerra no se da en el Caribe, sino que se da en las Filipinas, cuando la escuadra norteamericana del Pacífico entra en la bahía de Manila y destruye el 1 de abril de 1898 la flota naval española. Es una victoria que va a electrizar a los norteamericanos, que va a desatar el nacionalismo norteamericano a extremos de delirio, y que cuando llegan, y aquí voy con la anécdota, cuando llegan las noticias de lo que ha ocurrido en Manila, a Casa Blanca, el que era presidente de los Estados Unidos, William McKinley, lo primero que hace cuando recibe la noticia de que la flota norteamericana ha destruido a la flota española en Manila, Filipinas, fue pedir un mapa para ubicar la Filipinas, porque el señor presidente de los Estados Unidos no tenía una idea de dónde estaban las Islas Filipinas. El problema es que el señor presidente de los Estados Unidos, esta reacción del señor presidente de los Estados Unidos es simbólica. En 1898 la inmensa mayoría de los norteamericanos no tenían una idea de qué eran las Filipinas ni dónde estaban ubicadas las Filipinas. Todos esos factores se combinan para crear un fenómeno sumamente interesante, y es un fenómeno de crear un mercado. Hay una necesidad por los medios, por la prensa, por la academia, por la política, por los partidos, por la gente, de conocimiento, de información sobre estas colonias lejanas, problemáticas, pero que se veían con un gran potencial económico, con un gran potencial estratégico y geopolítico. Y eso va a llevar a que se publiquen en Estados Unidos, en los primeros 10, 12 años de dominio norteamericano, una cantidad inmensa de fuentes, de libros. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones de mi libro, es identificar la cantidad enorme de libros, de artículos de periódico, de artículos de revista, de conferencias,
y de otros tipos de material que se publica en las Filipinas, en Estados Unidos, sobre las Filipinas, produciendo conocimiento, explicándole a los norteamericanos qué son las Filipinas. Y esto va a generar pues que se desarrolle un grupo de expertos o de pseudoexpertos norteamericanos sobre las Filipinas, gente que se iba a las Filipinas, estaba 2 meses, como mucho, algunos estaban menos que eso, estaban en Manila, entrevistaban a 2 o 3 personas, regresaban a Estados Unidos y escribían un libro y se autoproclamaban expertos en las Filipinas, y se va a generar todo un negocio, pero es un negocio que se genera porque hay una demanda, esos libros se venden, esas conferencias se pagan, esas revistas se compran, pero a su vez el subproducto de eso es lo que podemos denominar un cuerpo de conocimiento, una producción discursiva en donde hay toda una serie de descripciones, hay una serie de análisis, hay una serie de estereotipos sobre las Filipinas creados por estos individuos, que son misioneros algunos, que son escritores, que son periodistas, que son funcionarios coloniales, que son viajeros, que son aventureros, que van a las Filipinas o que han tenido algún tipo de conocimiento sobre las Filipinas y producen conocimiento sobre las Filipinas. Pero producen un conocimiento que está mediado, que está filtrado, que está determinado por sus propios prejuicios, que está filtrado o determinado por su propia visión. Ellos ven las Filipinas obviamente desde su óptica norteamericana. Venden su conocimiento como un conocimiento objetivo, como un conocimiento científico, pero no tiene nada de objetivo, no tiene nada de científico. Ellos traducen y trasladan estereotipos, visiones e ideas de su sociedad en su interpretación de las Filipinas. Y yo creo que otra de las aportaciones importantes de mi libro es que en los primeros capítulos de mi libro yo recojo esa producción y básicamente la distingo en 2 partes. Hay 2 tipos de discurso. Hay un discurso que es el discurso que justifica la presencia de los Estados Unidos en las Filipinas, y hay un discurso que cuestiona la presencia de los Estados Unidos en las Filipinas. Y eso me parece que es un punto que yo resalto mucho a través de mi libro y que es muy importante. O sea, en todas las manifestaciones expansionistas norteamericanas, imperialistas, nunca ha dejado de existir un sector crítico, un sector que ha cuestionado las acciones de los Estados Unidos, que en algunas ocasiones se ha podido imponer, en otras ocasiones no, pero que ha jugado un papel sumamente importante. Y en el caso de las Filipinas está ahí. Estos escritores que yo estoy mencionando, estos misioneros, estos oficiales coloniales, hay unos que van a escribir, que van a hablar a favor de que Estados Unidos retenga a las Filipinas, vendiéndola como un proyecto necesario para demostrar la capacidad de los Estados Unidos, vendiéndola como un proyecto paternalista en donde Estados Unidos puede tomar a estos pobres marrones y cristianos, pero del lado incorrecto de la cristiandad, por ser católicos, no protestantes, a toda esta gente con práctica no cristiana, civilizarlos, cristianizarlos, ponerles pantalones, enseñarles a comer con tenedor y cuchara, ese tipo de cosas. Es todo un discurso paternalista que va en la línea típica del imperialismo de Weimans-Verden, de la visión civilizatriz francesa, de la misión civilizadora de los portugueses, y en la que los norteamericanos se integran. Mientras que por otro lado va a haber un discurso que va a rechazar la presencia de los Estados Unidos en las Filipinas, que va a plantearla como una acción imperialista que niega la realidad histórica de los Estados Unidos como una nación supuestamente antiimperialista por naturaleza y por su origen político, pero que también vende a las Filipinas como una amenaza. Y de ahí es que viene el título de mi libro, venden las Filipinas como una amenaza. Es la amenaza racial que conlleva a las Filipinas por ser un pueblo no blanco, de contaminar racialmente a los Estados Unidos, de contaminar con el virus de la inferioridad racial a los Estados Unidos. Es la amenaza geopolítica de las Filipinas de involucrar a los Estados Unidos en una guerra con Japón, por ejemplo, una circunstancia que se viene discutiendo desde principios de siglo y que se va a concretar. Es la amenaza ideológica de que Estados Unidos, al tener las Filipinas, se comporta como una nación imperialista y niega sus raíces republicanas. Y no solo eso, también la amenaza ideológica en el sentido de que se planteaba de que al tener que defender a las Filipinas, Estados Unidos tendría que tener una fuerza armada grande,
y que esa fuerza armada grande iba a conllevar, como en el caso de Roma, que Estados Unidos debilitara sus capacidades republicanas y se socavara la institución. Y básicamente en mi libro lo que yo hago es analizar cómo ese discurso influye en la sociedad norteamericana, pero cómo en él influye en uno de los cuerpos políticos más importantes de Estados Unidos, que es el Congreso. Una tercera aportación de mi libro es que mi libro rescata la influencia de la Asamblea Legislativa de los Estados Unidos en el desarrollo del imperialismo norteamericano, y básicamente lo que yo hago en el libro es ver cómo se produce este conocimiento por estos individuos y cómo los senadores, los representantes, los legisladores norteamericanos conversan con este conocimiento que se produce, aportan a este conocimiento que se produce, y trato de hacerlo desde una óptica que incorpora, y yo creo que esta es otra aportación importante de mi libro, elementos discursivos tradicionales del análisis cultural, pero a la vez también elementos estratégicos y elementos de pensamiento y de ideas de las mentalidades, porque yo hago básicamente eso. Yo trato de ver cómo se combinan estos elementos ideológicos, culturales y geopolíticos en la discusión de las Filipinas durante el año 1900 a 1934. Muchas gracias.